Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola Iglesia, bienvenidos. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Yo lo invito a que se ponga de pie, todos juntos en familia, en casa, vamos a alabar al Señor. Alegres porque escuchan.
alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Muy buenas noches para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Y damos también un saludo muy especial en esta noche a todas y cada una de las personas que están sintonizando Casa Roca Tunja YouTube
y por Facebook que nos están acompañando en esta noche. Dándole gracias nuevamente a Dios por el don de la vida y por tener la gran bendición y la gran oportunidad de estar acá reunidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos entonces en el día de hoy a abordar un tema bien especial, sobre todo ya en este tercer pico, cuando nos hemos enterado de que Antioquia entró en zona roja con el 97% completamente de las unidades de cuidados intensivos copadas completamente, y vemos que también en las grandes ciudades del país, incluyendo lógicamente Bogotá, Cali y todas las ciudades, se encuentra el efecto del tercer pico. Y esto me lleva a mí a analizar y a reflexionar nuevamente, ¿obedecemos o desobedecemos? Y una de las partes más complejas en el hombre es obedecer, porque nos cuesta muchísimo obedecer. No aguantamos, no resistimos, no nos sometemos. ¿Tú te sometes? ¿Te sometes a Dios? ¿Te sometes a tus autoridades delegadas? ¿Te sometes a las directrices que da el presidente de la República, que da el gobernador del departamento, que da el alcalde municipal, que da nuestras autoridades sanitarias, todo lo que es salud pública? ¿Nos sometemos a todo lo que son las normas de tránsito y las leyes de tránsito? Si yo te hiciera esta pregunta, ¿qué me podrías contestar? ¿Cuántos comparendos has tenido? ¿Cuántos comparendos has pagado? ¿Cuántos semáforos te has pasado? ¿Cuántas veces no hemos utilizado el cinturón de seguridad? ¿Cuántas veces hemos quebrantado las normas de tránsito? Solo las normas de tránsito, sin contar con todo aquello que hemos quebrantado, todas las directrices de nuestras autoridades. El problema del someterse uno a la autoridad es un problema espiritual profundo. Hace parte también de la naturaleza caída. Y como naturaleza caída tendemos a hacer lo que nos parece, lo que nosotros creemos, sin importar que tengamos muchas veces que oponernos a los dictámenes de un toque de queda, de las órdenes que nos dan nuestras autoridades, de no salir con los tapabocas, de no cuidarnos. Y entonces tenemos los picos ahora elevadísimos. Y no solamente el problema es en Colombia, el problema es en el mundo entero. Vayamos a mirar lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, lo que está sucediendo en España y lo que está sucediendo en todos los lugares del mundo. A excepción de Israel, que Israel ya lleva el 50% de toda la población ya está vacunada. Claro que Israel tiene alrededor de unos 9 millones de habitantes en su totalidad. Significa que ya ellos tienen el 4.5 de personas ya vacunadas completamente. El problema de la sumisión es un problema profundo y es un problema de la naturaleza caída del hombre. Y nosotros tendemos a sublevarnos, a rebelarnos y a hacer lo que nosotros se nos viene en gana. Vamos entonces en el día de hoy a abordar un tema muy importante. Y para hacerlo vamos entonces a utilizar un texto bíblico, más que utilizarlo no, es la ministración que Dios nos trae a través de Mateo 11, 28 al 30, que dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, dice el Señor Jesucristo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué objetivo quiero yo tener y que Dios, pedirle al Señor que me utilice? Y vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta noche. Y gracias por darme la oportunidad, Padre bendito del cielo, de ser ministrados por tu palabra y ser ministrados por tu verdad. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, llénanos con tu Santo Espíritu para entender, aprender y comprender y poner en práctica la palabra de Dios. Y permítenos, Señor Dios mío, que los propósitos que tú tienes en esta enseñanza verdaderamente se apliquen en la vida de cada uno de los que hoy nos están viendo y escuchando y los que nos irán a ver y a escuchar. Delante de tu presencia, te entrego, Señor Dios mío, esta predicación, pidiéndote que me llenes con tu Santo Espíritu. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Espíritu Santo he orado.
Amén y amén. Yo tengo 4 objetivos fundamentales en esta enseñanza. 1, desarrollar el concepto bíblico de la sumisión. Y el tema de hoy es la sumisión, un área del discípulo de Jesucristo. La sumisión, un área del discípulo de Jesús. Uno de los objetivos que buscamos es desarrollar el concepto bíblico de la sumisión, conocer la verdad de la sumisión desde la perspectiva de Dios y renovar nuestra mente al respecto. ¿Qué significa bíblicamente la sumisión? Para que nuestra mente sea renovada y podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tercero, conocer las consecuencias de la sumisión para nuestras vidas. Y cuarto, incorporar la sumisión a nuestro estilo de vida. Miremos un segundo punto y básicamente va a ser la definición. Vamos a mirar la definición. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es una actitud interna de subordinación y acatamiento de los pensamientos, de las emociones y de las decisiones y voluntad personales a los de Dios, tanto en la intención como en la acción, como en las palabras. Es el acto que se puede definir como sumisión, es el acto por el cual sometemos la jurisdicción que Dios nos ha dado sobre nosotros mismos a Dios, renunciando a nuestra propia voluntad para someternos a la de Él. La sumisión es mucho más que obediencia. La sumisión es rendición y una actitud interior de confianza absoluta, plena en todo asunto, en nuestro Dios soberano, amante y omnisciente. La obediencia puede ser obligada, la sumisión es voluntaria, es interna. La sumisión es la actitud interna, mientras que la obediencia es la manifestación externa. En tal sentido, podemos negarnos a la obediencia cuando la autoridad está exigiendo algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, pero no podemos negarnos a la sumisión a esa autoridad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19 dice: pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Romanos 13:5 dice: así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Analicemos un tercer punto: la resistencia a la sumisión. Vuelvo a decirlo que desde que el hombre pecó, la tendencia del hombre es a vivir separado de Dios y no le gusta someterse a Dios, no le gusta someterse a las leyes, no le gusta obedecer, cree que las leyes de Dios son una imposición y es para hacerle daño, para coartarle la libertad. Ojo con esto, la verdadera libertad genera responsabilidad. La libertad no es libertinaje, hacer lo que a usted se le dé la gana. La verdadera libertad es cuando aprendemos a seguir el lineamiento y la responsabilidad que Dios nos da como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios. Desafortunadamente el hombre, después de pecar, perdió el libre albedrío y queda con el mero albedrío y con esa tendencia que tiene el hombre a vivir separado de Dios. Sus decisiones son contrarias también a la voluntad de Dios. Por eso, por naturaleza caída y pecaminosa, el hombre tiene una tendencia a no someterse a ninguna autoridad. Algunos otros puntos, aspectos de por qué nos resistimos a la sumisión, es derivada de nuestra formación y experiencia por parte del mundo. En el mundo pues se ha vivido egoísta, de una manera egoísta, orgullosa, prepotente, soberbia. Nos han estado enseñando un camino diferente al que enseñó Jesús, que es el camino de la humildad y el camino de la sumisión, mientras el camino que enseña Satanás es el de la rebelión, el del orgullo, el de la prepotencia, el de la soberbia, el de hacer las cosas a mi manera. No seas sabio en tu propia opinión, lo dice el Señor en su palabra, sino verdaderamente dejarnos guiar por la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras
que la palabra de Dios es luz para mi camino. Y cuando uno no se deja guiar por el Señor, entra en una crisis profunda y vienen los golpes, los ayes, y verdaderamente el llanto y el crujir de dientes, como dice la Sagrada Escritura. En el mundo, sumisión significa dejarse de la autoridad, aguantar los abusos de la autoridad, soportar la injusticia. El mundo entiende la sumisión como el derecho de la autoridad a ejercer señorío sobre aquellos que se le sujetan. Y de ello generalmente surgen abusos, aprovechamientos personales, tal como lo enseña Jesús. Y en el mundo tenemos eso. Abusamos de la autoridad. Aún, muy probablemente nosotros, como autoridad delegadas de Dios, hemos abusado de la autoridad que Dios nos ha dado. Analicemos y reflexionemos, porque nosotros también ocupamos y somos autoridades delegadas por parte de Dios. En nuestro hogar, un padre de familia es una autoridad delegada. Una madre de familia es una autoridad delegada. En el trabajo tenemos también muchas veces subordinados, que en donde ellos también, nosotros ejercemos una autoridad delegada. Aún con la persona que está empleada en tu casa, la persona que ayuda en los quehaceres de la casa, esa persona está subordinada y tú ejerces una autoridad delegada sobre ella. Nosotros como padres ejercemos autoridad delegada sobre nuestros hijos. Nosotros como esposos también ejercemos una autoridad delegada con nuestras esposas. Y miren ustedes la debacle tan tremenda que tenemos en la actualidad por el abuso de la autoridad. ¿Cuántos hombres han golpeado a sus esposas? Violencia física, violencia psicológica, violencia verbal y hasta muerte. ¿Cuántos padres de familia han traído violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y violencia en donde matan a sus propios hijos? Miren el descalabro tan impresionante de lo que Dios nos ha dado, porque la autoridad absoluta es Dios, pero tú eres una autoridad delegada y tenemos que aprender a ser autoridades delegadas. Y ahí es donde tenemos los graves problemas. Y observen este texto bíblico que lo dice en Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45, dice: así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando se refiere a la actitud de las autoridades mundanas, nos damos cuenta del descalabro en el que vivimos, un mundo verdaderamente de abuso de autoridad. El creyente, tú y yo, como creyentes en Cristo, como verdaderos convertidos, necesitamos romper con esos paradigmas derivados del mundo. Tenemos que romper con el efecto que trae la naturaleza pecaminosa en nuestro ser y renovar nuestro pensamiento con el verdadero significado de la sumisión bíblica. Miremos entonces y hagamos un análisis de 4 principios que guían a la sumisión. 4 principios que guían a la sumisión. Y vamos a mirar este primer tópico. 1 es la autoridad de Cristo es suprema. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que junto con el Padre y el Espíritu Santo son coeternos, por lo tanto es Dios y por lo tanto tenemos que someternos. La autoridad de Cristo es suprema. Lucas 14, versículos 26 y 27 lo registra. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Siempre que pongamos una condición para la obediencia y la sumisión, estamos negando completamente nuestra confianza en Cristo y su señorío. Cada vez que nos rebelamos, cada vez que actuamos con orgullo, con prepotencia, con soberbia, cada vez que abusamos de nuestra autoridad delegada, realmente no estamos siguiendo a Cristo. Cualquier cosa menos que una sumisión gozosa. ¿Qué significa? Cuando tú te sometes a tus autoridades, debes someterte de una manera con alegría, sabiendo
de que una autoridad delegada viene de Dios. Ahora, sabemos indudablemente que el hombre falla y hemos fallado, pero Dios nos demanda sumisión. Miren ustedes cómo le contestó Jesucristo a las autoridades delegadas. Él guardó silencio ante Poncio Pilato, guardó silencio ante Herodes, no le contestó, no le dijo nada. Eso es algo que nos enseñaba el pastor Darío con la llave del silencio. A la persona que sí le contestó Jesucristo fue su autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual le dijo que si él era el rey, que si él era rey, que si era el hijo de Dios, dijo, yo lo soy. Le contestó con la verdad y dijo blasfemia, herejía, y se rasgaron las vestiduras los maestros de la ley de esa época, verdaderamente incriminando al justo y cambiándolo por Barrabás, para que Barrabás quedara inocente e incriminaran a Jesucristo en un juicio injusto, con testigos falsos, con todo lo que hay. Igual que en esta época, en la justicia, que muchas veces tenemos testigos falsos y tenemos muchas injusticias. Tremendo todo lo que se vive y tremendo todo lo que experimentamos. Pero cuando nosotros no nos sometemos gozosamente, negamos la autoridad, negamos el amor, negamos la sabiduría suprema de Dios, y ahí tiene efectos contundentes en nuestras vidas. Fíjense ustedes, por ejemplo, es impresionante. Un padre con los hijos, o los hijos con el padre. Honra a padre y a madre para que largura de años tengas y todo te salga bien. Es la primera promesa con una bendición grandísima. Miren lo que dice la palabra del Señor. Honrar a padre y a madre. Padre y madre son autoridades delegadas por Dios. Cuando tú honras a tu papá y a tu mamá, ¿cuál va a ser la consecuencia? Largura de años tendrás y todo te va a salir bien. Revisa cómo has actuado con tu padre y tu madre. ¿Hiciste doler la cabeza a tu papá y tu mamá con tu rebeldía, con tu apatía, con tu grosería? Porque muchas veces los hijos son groseros ante los padres, y los padres también muchas veces exasperan a sus hijos. Tantas cosas que hay, el desorden que hay en la humanidad es el desconocimiento pleno de la palabra de Dios. Eso es idolatría. Tozer estaba haciendo un estudio hace poco sobre los atributos de Dios y catalogaba a Tozer como un teólogo, hablaba de la idolatría, y la falta de conocimiento de Dios lo puede llevar a uno a ser idólatra. Y él da una definición de idolatría que me dejó pasmado. Es la difamación del carácter de Dios. La idolatría es la difamación del carácter de Dios. Y cuando no conocemos a Dios, erramos terriblemente, fallamos terriblemente, difamamos del carácter de Dios y fallamos profundamente. Y eso tiene consecuencias en nuestras vidas, en la vida de nuestra pareja, en la vida de nuestros hijos, en la vida de las familias, en la vida de las iglesias, en la vida de las naciones enteras. Entonces, el primer principio que guía la sumisión es la autoridad de Cristo es suprema. Segundo, Cristo gobierna hoy por medio de sus autoridades delegadas. Gusten o no nos guste. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo así que vayan a orar? Pero miren los ejemplos que tenemos de gobernantes pésimos, de gobernantes. Miren, la consecuencia de los malos gobernantes son las consecuencias del pecado del pueblo. Cuando un pueblo no reconoce a Dios y anda en pecado, se merece la clase de gobernantes que tienen. Y entonces esas son las consecuencias nuestras. No le eche la culpa a usted a Dios. No le eche la culpa a Dios. ¿Quiénes eligen los gobernantes? Nosotros. Y muchas veces estamos ciegos y no vemos. ¿Por qué? Porque estamos enceguecidos y el pecado. Usted no diga que Colombia es una nación completamente entregada a Dios y obediente a Dios. Miren ustedes la violencia, no hemos parado de matarnos, asesinarnos. Miren toda la cantidad del problema de narcotráfico tan tremendo. La economía se sigue moviendo a través de lo ilícito. Vayan ustedes a mirar los colombianos en otros países como somos prácticamente afectados. Los colombianos de bien somos afectados por el mal testimonio de los colombianos que están hacia afuera y que viven afuera en otros países. Verdaderamente estamos afectados por el problema de la droga.
La droga ha traído una consecuencia tremenda en Colombia, y no solamente la droga, la violencia, la prostitución, la corrupción. Desde la formación de nuestra república, desde la pelea entre los criollos y los españoles, desde la formación de la república entre Bolívar y Santander, desde que se formó el Partido Conservador y Liberal, desde que se formó todo, hemos seguido peleando y hemos estado en una corrupción terrible y una maldad tremenda. Entonces no nos digamos nosotros mentiras ni tapemos el sol que le vayamos a echar la culpa a Dios. No, nosotros nos merecemos, es por la cantidad de pecado que hay, la gente está enceguecida y se merece, los pueblos se merecen la clase de gobernantes que tienen porque están alejados de Dios, completamente alejados de Dios. Entonces, dice que Cristo gobierna hoy por medio de las autoridades delegadas, toda autoridad viene de Dios. Y miren lo que dice Romanos 13, del 1 al 5, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, y no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Estamos entrando también en momentos de anarquía. Ahorita ya un criminal tiene hasta más derechos que una persona que se defiende ante un hecho o ante un hecho punible, un delito en determinado momento. Hay cosas que estamos en una crisis institucional muy profunda. Pero Dios confiere esa autoridad a quien Él escoge. Efesios 4, del 11 al 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nuestra actitud hacia la autoridad de ellos, su misión, refleja nuestra actitud verdadera hacia la autoridad de Dios. Una persona que se resiste a la autoridad delegada de Dios, se resiste a Dios mismo. Tercer principio que guía la sumisión. Nosotros recibimos autoridad por medio de la sumisión. Miren esta paradoja tan tremenda. Este tercer punto es tremendo. Nosotros recibimos autoridad por medio de la sumisión. Nuestra autoridad está determinada por aquella a la cual estamos sujetos. Lucas 7:8 dice, yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y ello resume las bases escriturales de toda la autoridad verdadera. Una persona que no está en sumisión no tiene derecho a ejercer autoridad. Ojo con este punto. Ojo con este punto, pero cuando nosotros nos rebelamos y después pedimos que nuestras autoridades, que nuestros subordinados se nos sujeten, miren lo que dice. Una persona que no está en sumisión no tiene derecho a ejercer autoridad. Eclesiastés 5:8 dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando rehusamos someternos a los que tienen autoridad sobre nosotros, perdemos nuestra autoridad. Tercera de Juan, versículos del 9 al 11 dice, le escribí algunas líneas a la iglesia para Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos. No nos acepta. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y 2 Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. La salvedad a esto es cuando las autoridades mandan algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Un área cuando uno no debe someterse, pero uno debe no someterse, no obedecer lo que una autoridad delegada ordena cuando va en contra de la palabra de Dios. Pero tu actitud no sea de rebelión, fue como Daniel. Daniel cuando le dijeron tenía que arrodillarse frente a la esfinge del rey y besarlo y adorarlo, y pusieron la ley y lo colocó el rey con el sello del anillo que estaba en su mano, y el que no adorara al rey tenía que morir. Daniel no se rebeló y dijo inmediatamente, yo no voy a obedecer a ese rey, yo no voy a obedecer ni a Nabucodonosor, ni al después que fue con el persa, porque él estuvo con los babilónicos y con los persas. Pero primero fue con Nabucodonosor. Él no se puso a gritar a los cuatro vientos, yo no me rebelo, yo me rebelo, yo no obedezco, yo al único que obedezco al Dios Todopoderoso. Daniel tomó una posición de sumisión, no obedeció, es decir, él no acató, pero él no fue irreverente, él se quedó callado. En silencio, él oraba 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche, y se inclinaba ante el Dios Todopoderoso, y se fue a pagar el castigo en el horno de fuego. También estuvo con los leones por haber desobedecido lo que Dios le dijo, y Dios lo protegió, Dios lo guardó y lo libró de una prueba tan tremenda donde su vida estaba en peligro. Pero observen la actitud de Daniel. Daniel fue sumiso, no obedeció la orden porque él se inclina únicamente delante de Dios, no delante de ningún ídolo ni delante de ningún hombre. En Hechos de los Apóstoles 4:19 dice, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él? Júzguenlo ustedes mismos. Hechos de los Apóstoles 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Y primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y observen cómo las personas se someten a la autoridad o no. Una persona cuando se va a casar, observe cómo es el trato de la esposa con el esposo. Porque decía la Sagrada Escritura, cual la mamá tal la hija. Si la señora es un matriarcado, tenga preciso que eso va a haber ahí confusión de cosas y vamos a tener grandes dificultades. Lo mismo el hombre. Observe usted cómo trata el suegro a la esposa. Si la trata mal, tenga cuidado, porque muchas de las cosas necesitamos ser redimidos y cambiados. Aún que vengamos de hogares disfuncionales, Dios puede transformar el corazón del hombre y verdaderamente renovarnos la mente para cambiar esa mente y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El último punto, el cuarto punto que estamos analizando, ya frente a los 4 principios que guían a la sumisión, es los discípulos, ojo con este punto cuarto también que es importantísimo, los discípulos ejercen su autoridad por medio del servicio. Óigame muy bien esta. Los discípulos ejercen su autoridad por medio del servicio. Dime cómo estás sirviendo en la casa, cómo ayudas, cómo colaboras, y así mismo estamos mirando la autoridad que viene de Dios. Miren lo que dice Marcos 10, del 42 al 45. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir
y para dar su vida en rescate de muchos. Nada menos ni nada más que el ejemplo de Jesús. Jesucristo vino a servir y la autoridad misma, la autoridad absoluta, nos enseña que la mejor forma de ejercer la autoridad es sirviendo, no imponiendo, no deseando que todo me haga, no, siendo líder y sirviendo. Sirve a Dios primero. Pon tu vida al servicio de Dios. Ya llamo a muchos hombres de la iglesia para que sirvan al Señor. A muchos hombres de la iglesia para que sirvan también en sus hogares, a sus esposas. Y nos sirvamos mutuamente. Si todos aplicáramos estos principios espirituales, ¿cuánto beneficio tendríamos en nuestros hogares? ¿Cuántos beneficios tendríamos en nuestra iglesia? ¿Y cuántos beneficios tendríamos en nuestra nación? El servicio es la expresión más elevada de la autoridad. Miren lo que dice. El servicio es la expresión más elevada de la autoridad, no el autoritarismo. Juan 15:12 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Filipenses 2:7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo, la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Juan 13:15, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La motivación de los discípulos debe ser el amor, y el amor representa servicio. Cuando tú no sirves, hay un problema de amor en tu corazón y hay un problema con el concepto de autoridad. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 dice, si hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué significa? Que debemos colocar el bienestar de los otros por encima del propio. Juan 13:35 dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, y el servicio es fundamental. Recapitulo rápidamente los 4 principios que guían a la sumisión. Primero, la autoridad de Cristo es suprema. Segundo, Cristo gobierna por medio de sus autoridades delegadas. Tercero, nosotros recibimos autoridad por medio de la sumisión. Cuarto, los discípulos ejercen su autoridad por medio del servicio. Y entro al último punto, los beneficios de la sumisión. ¿Qué beneficios usted va a sacar al someterse y al seguir las normas de Dios? El que se priva a sí mismo de la custodia protectora de su guardián espiritual, rechaza la provisión de Dios para su crecimiento y se enfrenta a un futuro incierto. Es como yo le digo a muchas personas, aún de la iglesia, hay muchas personas que me reconocen que yo soy pastor, pero no soy su pastor. Nos cuesta someternos, nos cuesta seguir el consejo, nos cuesta buscar ayuda, nos cuesta verdaderamente abrir nuestro corazón y permitir que Dios obre en nuestro corazón y por medio de nuestras autoridades delegadas. Replanteé, aunque el pastor Darío nos ha enseñado, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Eso nos lo enseñó muy bien el pastor Darío, sabiendo con claridad de que la autoridad absoluta es Dios y nosotros solo somos autoridades delegadas. Pero aún la autoridad delegada se merece respeto y honra. Uno debe honrar a su padre y a su madre. Y eso es honra, respetarlos para que largura de años tengas y todo te salga bien. Lo mismo en las autoridades. Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Proverbios 11:14 dice, sin dirección la nación fracasa,
El éxito depende de los muchos consejeros, porque la sumisión es un diseño de Dios para nuestra bendición. Miren qué efecto. Entonces, primero que todo, no debemos separarnos indudablemente ni privarnos de la custodia protectora del guardián espiritual, sino someternos, porque el que se somete a la autoridad se somete a Dios. Ojo con esto, la sumisión significa protección. Cuando usted se somete, va a ser protegido. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. La sumisión no solamente significa protección. Ojo con esto, cuando uno se somete, está obedeciendo a Dios. Y cuando uno está sometido a Dios, Dios lo protege. Tú te dejas, estás sometido a Dios y a todo lo que diga. Cuando tú te sometes a Dios, tienes la protección del Señor. Otra consecuencia, la sumisión significa fe. Y la fe agrada a Dios, que galardona a los que la manifiestan. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando tú te sometes y sigues lo que Cristo nos enseñó y seguimos los 4 principios que nos enseñan de la sumisión, definitivamente estás demostrando que crees en Dios y crees en su palabra, crees en sus enseñanzas, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por ti, por mí, para darme salvación y vida eterna, resucitó entre los muertos, ascendió, fue exaltado hasta lo sumo, hasta ser colocado a la derecha de diestra del Padre, y vendrá por segunda vez, conforme está escrito en su palabra. Otra consecuencia de la sumisión establece la autoridad. Eclesiastés 5:8: si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega el juicio justo, no te asombre de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. Lucas 7:8 dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. La sumisión establece privilegios, ya que el papel de la autoridad es servir. Inclinemos nuestros rostros. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias. Oro para que verdaderamente los objetivos que teníamos con esta enseñanza, de desarrollar el concepto bíblico de la sumisión, de conocer la verdad acerca de la sumisión desde la perspectiva de Dios y renovar nuestra mente al respecto, de conocer las consecuencias de la sumisión para nuestras vidas, y mi gran deseo y oro, que incorporemos la sumisión bíblica a nuestro estilo de vida. Oro para que pongamos en práctica lo que Dios nos enseña. Y te doy gracias, Señor Dios mío, en estos tiempos de rebelión, en estos tiempos de un espíritu cainita, de orgullo, de prepotencia, que es más un espíritu satánico que no viene de Dios. Oro verdaderamente para que aprendamos de Jesús, que siendo Dios se rebajó más abajo que los ángeles y se hizo hombre por nosotros, por ti, por mí, para redimirnos del pecado y traernos vida eterna. Señor, cuánta necesidad tenemos de que en mi vida, en la vida de pareja, en la vida entre las familias, en la vida entre los gobernantes y gobernados, en la vida de la iglesia también, haya una sumisión. La sumisión es un área del discípulo de Jesucristo. Si tú eres discípulo de Jesús, tienes que aprenderte a someter a tus autoridades y aprender a ser una autoridad delegada por Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Para someternos necesitamos nacer de nuevo. Para someternos verdaderamente bíblicamente necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Yo quiero invitarte a ti, que en esta noche le abras la puerta de tu corazón y le entregues tu vida a Jesús. Necesitamos sí o sí de Jesucristo. Por eso para ello te invito para que hagamos una oración. Repite conmigo en esta noche. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí.
Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todos los pecados de la humanidad para traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis pecados, por toda mi incredulidad, por todo mi orgullo, prepotencia, soberbia, por vivir alejado de ti, por no someterme a las autoridades delegadas y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. En esta noche, Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Y yo quiero que oremos por toda la iglesia y por todos los que han estado ayudándonos, dando sus donaciones, dando sus diezmos y ofrendas para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los rincones del mundo. Gracias por sus donaciones y por sus diezmos y ofrendas. Y quiero orar por ustedes conforme está escrito en tu palabra, en su palabra. Oro, Señor Dios mío, por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar. Es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. A todos ustedes un fuerte abrazo. Recuerden, de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Que aprendamos a someternos a los principios de Dios y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.